Muy buenas tardes, queridos aprendices. En esta ocasión vamos a trabajar el tema del contactor. En la sesión anterior vimos que el contactor era la parte fundamental, era como el corazón de cualquier sistema automático de control. Entonces hagamos una analogía. El contactor es como si fuese un interruptor de los que nosotros tenemos en casa, que permite prender o apagar una lámpara. Entonces ahora sí definamos contactor. El contactor es un elemento mecánico de conexión con una sola posición de reposo y accionado generalmente mediante un electroimán. Podríamos decir que el contactor es un dispositivo electromecánico con capacidad de apertura o cierre con carga y operado desde la distancia. El contactor debe ser capaz de establecer, soportar e interrumpir la corriente que circula por el circuito en condiciones normales de funcionamiento. Dicho de otra manera, el contactor debe ser capaz de abrir o cerrar el circuito con carga, es decir, operar en condiciones normales de funcionamiento. Él debe soportar el arranque de los motores, pero no está en capacidad de soportar cortocircuitos. Aquí tenemos en la imagen un contactor y acá tenemos la simbología del sistema europeo. Acá tenemos la bobina del contactor, los contactos principales del contactor y tenemos aquí el contacto normalmente abierto 1314. ¿Cómo identificamos nosotros los contactos principales? Es muy fácil, va a tener los primeros números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los contactos auxiliares, en este caso es un contacto normalmente abierto 1314. Recordemos que los contactos normalmente abiertos terminan en 3, 4 y los normalmente cerrados terminan en 1, 2. Recordemos también que normalmente decimos es cuando el circuito está desenergizado, o sea, en condiciones normales. Miremos las partes de un contactor o su constitución. El contactor tiene un electroimán, el cual tiene una parte fija en esta forma de E y tiene una parte móvil que parece estar ahí. Aquí se coloca la bobina, entonces en el momento de energizar la bobina, esto se convierte en un electroimán y esta parte móvil está atraída por la parte fija. Como todo esto está en un mismo eje, los contactos que están normalmente abiertos se van a cerrar y los contactos que están normalmente cerrados, en este diagrama no tenemos, se abrirían. Cuando la bobina se desenergiza, él vuelve a su posición de reposo y este trabajo lo hace este muelle o resorte. Existen diferentes tipos de contactores. Están los contactores principales, los contactores auxiliares y los que llamamos relé. ¿Cuáles son las diferencias? El contactor principal tiene la capacidad de mover potencia, es decir, él es el que va a accionar los motores, los compresores, es el que va a hacer el trabajo pesado, podríamos decirlo de alguna manera. Porque sus contactos que son principales, aquí los tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son los que tienen esa capacidad de dejar circular la corriente nominal a través de ellos. Mientras que el contactor auxiliar, observen, no tiene contactos principales, simplemente tiene dos normalmente abiertos, el 13-14, el 43-44, y dos normalmente cerrados, 21-22 y 31-32. Igual ocurre con los relés. Los relés tienen dos contactos normalmente cerrados y cuando yo lo acciono, esos contactos que son cerrados se vuelven abiertos.
Cuando vamos a elegir un contactor, se deben tener en cuenta ciertas condiciones que son nominales para el trabajo. La tensión de empleo, tensión de servicio, la corriente nominal y ciertas particularidades con la carga, es decir, si el circuito es resistivo, si es inductivo, si tengo motores, cuántas maniobras yo necesito el contactor, qué robustez, qué categoría de trabajo, categoría de empleo. La parte de relés temporizados los veremos luego, por eso pasé la diapositiva rápidamente. Y vamos a tener aquí los, digamos que como los elementos de un automatismo básico o de un arranque normal. Vamos a encontrar aquí el magnetotérmico o lo que nosotros comúnmente conocemos como el breaker o la protección de cortocircuito. Tenemos aquí el contactor, el relé térmico y el motor. En todo automatismo nosotros vamos a representarlo de tres formas. Vamos a tener un circuito de potencia o fuerza, vamos a tener un circuito de maniobra o funcional, también se llama circuito de control, y vamos a tener un circuito de conexiones que es una fusión de estos dos. Observemos algo importante acá, por favor. El relé térmico me protege al motor de sobrecargas y el magnetotérmico me protege al motor de cortocircuitos. Son dos protecciones diferentes y por ende necesarias en un circuito de control. Miremos el circuito de potencia de este diagrama anterior. Entonces tenemos la alimentación de las fases, L1, L2, L3 o RST, como tengamos de acuerdo a la nomenclatura que estemos utilizando. El magnetotérmico o breaker, tenemos la bobina del contactor, los contactos principales del contactor, los contactos principales del relé y nuestro motor trifásico. En el circuito de control encontramos también una protección magnetotérmica, pero ojo a esto, esta protección de cortocircuito me va a proteger a la bobina del contactor. Esta protección magnetotérmica me va a proteger al motor. Ojo que son dos condiciones diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Esta protección es para el circuito de control. Y la protección anterior, o sea esta, es para la máquina. Y aquí encontramos un circuito de conexiones en el cual yo encuentro fusionado los dos diagramas anteriores, tanto el diagrama de potencia como el diagrama de control. Para una próxima sesión vamos a trabajar el resto de los diagramas y vamos a mirar detenidamente cómo hacerlo. Les agradezco muchísimo y nos vemos en una próxima sesión.